Así que hermanos, buenos días a todos. Dios nos bendice hoy con otro día fresquito. La primavera va y viene, así que vamos a tratar de disfrutar el día que Dios nos da, estudiando su palabra. El domingo pasado habíamos estado entrando al párrafo 3 de la declaración. Les había dicho que nuestra declaración de fe tiene 4 párrafos cuando la de Westminster tiene 5. En el capítulo del matrimonio, capítulo 25, porque nuestra declaración de fe, por alguna razón que no sabemos explícitamente, podemos suponerlo, pero no sabemos, no considera el tema del divorcio, directamente no lo considera, no lo trata. Por lo tanto, yo hice una pasada rasante, simplemente expresando lo que la palabra de Dios expresa, pero sin darle un contenido de confesión de fe en cuanto a lo que creemos acerca del divorcio, porque para nosotros el divorcio es inviable. Dentro del matrimonio cristiano el divorcio no lo consideramos como algo viable, porque dijimos que es algo que Dios aborrece, porque siempre el divorcio es a causa del pecado. A pesar de eso, estoy sacando las conclusiones más importantes de algunos temas. A pesar de eso, el divorcio, a pesar de ser producido por el pecado, el divorcio en sí no lo considera Dios como pecado, porque ha dado, como vimos, algunas salidas para la dureza del corazón del hombre, proponiendo la separación del matrimonio, pero también advirtiendo que el hombre no debe separar lo que Dios unió, pero siempre por la dureza del corazón, como dice el Señor, ya en el nuevo pacto, en la revelación completa, por la dureza de vuestro corazón, dice Moisés, permitió el divorcio, y cita ya el Antiguo Testamento, las citas de Deuteronomio que estuvimos viendo. Luego estuvimos repasando el tema del yugo desigual, del que habla el párrafo 3, y dijimos que el matrimonio es entre creyentes, entre un hombre y una mujer creyentes. No se considera el matrimonio en yugo desigual con un no creyente, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Entonces, segunda a los Corintios 6:14, que les leo, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y sabemos que nosotros estamos en luz, los creyentes, y el no creyente está en tinieblas, o sea, no hay comunión posible entre unos y otros. Y nosotros no podemos ser demasiados previsores o tan previsores y tan despiertos mentalmente a lo que será nuestro futuro con un yugo desigual, tratando de convertir a nuestro cónyuge, porque nosotros no somos los que convertimos a nadie, sino que es Dios. Y si Dios nos llama a salvación, somos creyentes. Si Dios no nos llama a salvación, el hombre no puede influir sobre la persona y no nos puede convertir. Nos podemos convencer, sí, pero convertirlo no. Así que seguiría siendo yugo desigual, como se ha comprobado muchas veces cuando un matrimonio se une en yugo desigual y ambos participan de las reuniones de la iglesia. Siempre cuando uno de los dos no es convertido, el que no es convertido termina abandonando el culto y a veces abandonando también el mismo matrimonio. Así que el yugo desigual tiene
tremendo problema. Primero, que es un mandato que contradice lo que Dios dice, y segundo, que debido a la pecaminosidad del hombre es siempre tendiente a la disolución. Luego hablamos de 1 Timoteo 4:3, que dijimos que hay falsos maestros, falsos profetas entre el pueblo, como dice Timoteo, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para la acción de gracias, para que participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Un ejemplo de esto rápidamente lo podemos ver en el catolicismo romano para la época de las Pascuas, por ejemplo, que ellos por algún motivo que no saben explicar muy bien prohíben de comer carne, cuando la Biblia no lo prohíbe. O sea, ellos hacen caso a mandatos de hombre y no utilizan la palabra de Dios como guía y como principio de vida. Así que nosotros comemos un buen asado en Pascua y no nos hace absolutamente nada, porque además de ser rico no es pecado. Podemos comer pescado también si nos apetece, pero no es por una cuestión dogmática, sino simplemente porque la Biblia no prohíbe el comer carne y otros alimentos que el dogma de la Iglesia Católica de Roma prohíbe. Bien, entonces entraríamos hoy en el párrafo 4, ya para concluir nuestra confesión, que dice lo siguiente: el matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra, ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas puedan vivir juntos como marido y mujer. Los grados de consanguinidad a través del tiempo, si los tomamos a partir de Adán y Eva hasta nuestros días, encontramos que un punto de inflexión es Abraham. Luego de Abraham ya se dejó de casar el hombre con una mujer que sea parienta cercana, como el caso de Abraham, que se casó con la media hermana. O sea, hijo de su padre, pero no, la mujer de Abraham fue hija de su padre, pero no de su madre, pero eran medios hermanos. Igual se casaron y no estaba prohibido ni por Dios ni por la ley de la consanguinidad, que ya vamos a leer dónde se encuentra. Pero desde ahí en adelante, desde ese punto de inflexión en adelante hasta nuestros días, está prohibido por la palabra de Dios, no por un dogma, por la palabra de Dios, el grado de consanguinidad que va mucho más cerca que de un primo hermano. Ya un medio hermano, un hermano, ya se considera incestuosa la relación y no pueden casarse. Ya con un primo hermano sí, de ahí para adelante, el primo segundo, etcétera, etcétera. La regla general de esta cuestión, vamos a leer Levítico 18, 6 al 18, y después voy a hacer una aclaración importante que tiene que ver con nuestra traducción de la Reina Valera 60. Levítico 18, desde el versículo 6 en adelante, como tienen ustedes en su declaración de fe, del 6 al 18. Lo voy a leer completo porque tiene el panorama más o menos completo, armado, para que entendamos. Dice así la palabra de Dios: ningún varón se llegue a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Esto es lo que voy a aclarar más adelante. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás.
es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Este es el caso de Abraham. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. Versículo 13, la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Versículo 16, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Hasta ahí, hasta el versículo 16. Hasta el 18 tiene, dos más. La desnudez de la mujer de tu hija no descubrirás, de la mujer y de su hija, La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás a la hija de su hijo ni a la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas y es maldad. Y el 18, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. En este último versículo ya vimos que la ley del matrimonio era la monogamia, ¿verdad? Un hombre para una mujer, o sea que ya es pecado tomar más de una mujer y doblemente pecado cuando lo tomamos cuando siendo hermanas las dos mujeres. Luego tenemos la referencia de Amós, de Marcos 6:18 y 1 Corintios 5:1. Voy a leer 1 Corintios 5:1, que todos los tenemos presente, creo yo, que es el caso de inmoralidad, que escribe Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, siendo la mujer de su padre, la toma como mujer su hijo. Eso es incesto. Y no está reglamentado como algo permitido por Dios, de ninguna manera. Con eso terminamos las referencias bíblicas. Marcos 6:18, ustedes los pueden ver, y Amós 2:7 también. Después, si quieren, le leo a Amós como referencia al Antiguo Testamento, lo que dice. Amós 2, versículo 7. Dice el Señor, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo de su padre se llega a la misma joven profanando mi santo nombre. El mismo caso de 1 Corintios 5 que cita Pablo. O sea que ya desde los tiempos de Amós y antes también, estas cuestiones eran tratadas con toda impunidad por parte de los hombres y de las mujeres, la mujer que permitía y el hombre que quería incursionar en un pecado que ya era pecado. En aquel entonces sí, ellos persistían en esto y hasta nuestros días, hasta los días del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, siguieron con la misma tesitura las personas, porque el hombre caído, como lo que eres determina lo que haces, el hombre caído, pecador, ¿qué hace? Su naturaleza es de pecado, tiende al pecado, siempre tiende al pecado. Bien, la regla general, decíamos entonces, es la libertad para el matrimonio.
La Biblia no contiene más restricciones en cuanto al matrimonio lícito de las mencionadas en estos párrafos que vimos hasta el 4. Como dice la confesión, aparte de estas restricciones pueden casarse lícitamente todo tipo de personas. No hay impedimento alguno, salvo alguna cuestión de índole de incapacidad mental que le permita a la persona razonar por su propia cuenta, razonar o tomar decisiones por su propia cuenta. Hasta ahí podíamos llegar. Los minusválidos pueden casarse. Hemos visto muchos matrimonios que en sillas de rueda que han contraído matrimonio. Las personas de distintos trasfondos étnicos pueden casarse. Lo que nosotros comúnmente denominamos razas, distintas razas, los amarillos, los negros, los judíos, etcétera, etcétera, las distintas etnias en realidad, porque hay una sola raza, la raza humana, las distintas etnias pueden casarse entre sí, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay particularidades en cuanto a esto, por ejemplo, entre los judíos, hay particularidades entre los mahometanos, por ejemplo, entre los musulmanes, que permiten o no permiten el casamiento. Por ejemplo, para un musulmán es un terrible pecado el casarse un creyente cristiano con un creyente del Corán. Es un terrible pecado y es causa de muerte para los dos, ¿no? Para el matrimonio. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, todas las personas pueden casarse libremente. Todo tipo de personas, en todo tipo de condiciones, salvo esas salvedades que les dije, problemas de falta de razonamiento, falta de una mente lúcida para tomar decisiones. Pero no debemos confundir la cuestión de la libertad con la prudencia. Lo que no es pecaminoso puede ser imprudente. Primera a los Corintios 7, del 25 al 40, nos dice esto. Vamos a ver, Primera a los Corintios 7 habla del matrimonio, y a partir del versículo 27 hasta el final, hay una larga lista de cuestiones que Pablo va detallando en cuanto a las mujeres vírgenes, en cuanto a quien quiere entregar a su hija en casamiento, quien no, los solteros que están sirviendo al Señor, que Pablo aconseja no casarse. Y habíamos dicho ya que parte de esto que escribía Pablo tenía que ver con el contexto de aquellos tiempos. O sea, nosotros cuando leemos la palabra de Dios y leemos algún pasaje o algún versículo en particular, tenemos que contextualizarlo de acuerdo a la época, de acuerdo al escritor y de acuerdo a quienes iba dirigida la palabra escrita. Esas tres cuestiones son básicas para una correcta exégesis, y acá la exégesis se tiene que basar principalmente en los tiempos en que Pablo escribe, tiempo de persecución para la iglesia y tiempo de gran aflicción, sobre todo para los matrimonios, porque tenían que huir tanto el hombre, el marido, como la mujer, y en algunos casos con los hijos y hijos pequeños tenían que huir de la persecución, y no es lo mismo que un hombre solo o una mujer sola pueda huir. También tenemos que contextualizarlo esto y llevarlo a nuestra realidad actual respecto a de que una mujer sola, por ejemplo, si bien puede elegir no casarse si tiene un don de abstinencia y le parece que puede llevarlo adelante al servicio del Señor, también tenemos que tener en cuenta que en nuestra sociedad actual es muy necesario, es vital para una mujer que tenga que trabajar, que se tenga que ocupar. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Es muy difícil que una mujer se pueda mantener solamente de lo que Dios le provee, porque Dios puede proveerle para vivir, para poder comer, para poder alimentarse,
pero tal vez no para otras necesidades básicas que la vida actual, no digo los tiempos aquellos, pero la vida actual nos exige. Nosotros tenemos que pagar una gran cantidad de impuestos, tenemos que pagar por todo lo que queremos adquirir. En otros tiempos no era así, había trueques, había un montón de posibilidades de cambio de una cosa por la otra para poder sobrevivir. Hoy no tenemos esa posibilidad. Y eso es todo lo que 1 Corintios 7 habla. Por ejemplo, les leo un par de versículos. Versículo 25, en cuanto a las vírgenes, dice Pablo, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer personal de Pablo, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, o sea, una madurez para dar consejo. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está, o sea, soltero, y tengan en cuenta lo que dice antes, a causa de la necesidad que apremia. Dos necesidades, una servir al Señor y el otro la incontinencia que tal vez el joven pueda tener. Luego sigue, estás ligado a mujer, dice Pablo, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte, y continúa. Pero ustedes léanlo hasta el versículo, como dice, 25 al 40, anótenselo, 1 Corintios 7, 25 al 40. Yo les decía ya el domingo pasado que pareciera que Pablo quiere contradecir al Señor tomando una postura de que no se deben casar preferentemente el hombre y la mujer. Pero tenemos que verlo cuando leemos esto en el contexto de los tiempos, o sea, en el contexto de la gran persecución de la iglesia. Ese es el motivo por el cual Pablo prioriza el servicio del Señor al casamiento, porque más adelante habla de que el marido tiene que ocuparse de su mujer y tiene que ocuparse de su mujer en el mundo, o sea, tiene que ocuparse más del mundo que del Señor, para conservar su matrimonio y llevarlo adelante. Y la mujer lo mismo. Tiene que ocuparse de su esposo, pero su esposo, como está en un contexto de trabajo en el mundo, tiene que ocuparse también de cuestiones mundanas. Entonces, toda esa mezcla, todo ese sincretismo que se da en el matrimonio, en un contexto de persecución, es muy difícil de sobrellevar. Esa sería más o menos la lectura de todo lo que Pablo parte de lo que Pablo está sugiriendo acá. Segundo, las restricciones específicas que podemos tener en el matrimonio. Es pecaminoso, por ejemplo, que un cristiano se case con alguien que no sea cristiano, como ya vimos en 2 Corintios 6:14. La luz con las tinieblas no tiene ninguna comunión. La obediencia a este mandato requiere evitar la tentación de violarlo. Generalmente, ya lo hablamos el domingo pasado, lo voy a pasar bastante rápido a esto, cuando nosotros estamos en el mundo y tenemos una estrecha relación por algún motivo, que puede ser el trabajo, por ejemplo, con personas del mundo, tendemos a hacer migas, como se dice, o hacer amistades con personas del sexo opuesto, tanto hombres como mujeres, personas del mundo, siendo nosotros creyentes, cosa que no debe estimularse. No digo no debe ser, porque sí debemos ser amigos de todos, pero no debe estimularse una amistad más allá de cierta intimidad. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a querer en algún momento casarnos con una persona inconversa, que ya vimos que es prohibido por la palabra de Dios. Entonces, por eso la obediencia a este mandato requiere que los solteros cristianos no busquen ese compañerismo con miembros inconversos del sexo opuesto que frecuentemente han seducido a los cristianos a casarse fuera del Señor.
Yo, como dice ese balsecito que está muy de moda, tengo 1000 novias, ¿qué voy a hacer si nací picaflor? En esos tiempos de mi inconversión, era de saltar de un noviazgo a otro, porque era lo común, la persona que no conoce a Dios y la persona que anda en el mundo y entabla relaciones con personas del mundo, claro está. Pero eso, primero, que un creyente no lo debe hacer. ¿Por qué no lo debe hacer? Simplemente porque es un mandamiento que lo prohíbe como primera medida. Y segundo, porque no es algo que Dios va a elegir para tu vida. Dios no va a elegir un inconverso para un creyente, ni a la inversa. Un creyente para un inconverso, para que el creyente lo convenza o lo convenza y pueda llegar a ser creyente, porque dijimos hace un rato que nosotros no somos los que convertimos a nadie. Así que ese es un pensamiento totalmente erróneo y no deja de ser más que una excusa para juntarse con una persona que es inconversa, porque nosotros vemos con qué ojos, con los ojos de la carne, con los ojos puestos en la carne, por eso miramos cosas que no son las que Dios mira. Dios mira qué cosas nosotros, el corazón. Dios mira en nosotros el corazón. Dios pesa en nosotros los corazones y las intenciones de los corazones. Nosotros somos incapaces de ver eso en una mujer y la mujer es incapaz de ver eso en un hombre. Somos muy hipócritas, demasiado hipócritas, y algunos somos maestros de la hipocresía y podemos mostrar las cosas que dista mucho de ser una realidad de nosotros. Así que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta, ¿cuál es? Yo, Jehová, yo el Señor. El único que conoce los corazones es Dios. Así que nosotros saquémonos de la cabeza ese tipo de cuestiones. La obediencia a este mandato también requiere, por lo tanto, que los solteros cristianos evalúen el testimonio cristiano de los solteros del sexo opuesto antes de enredarse con ellos en una relación romántica, por decirlo así. Segundo punto, estas restricciones específicas vimos. Ahora la restricción natural, y con esto terminamos. Nadie puede casarse dentro de los grados de consanguinidad y afinidad prohibidos en la palabra de Dios, habíamos dicho, ¿verdad? Las leyes de la palabra sobre este tema están contenidas en Levítico 18, del 6 al 18, y acá viene la aclaración de la traducción de la Reina Valera. Si bien todas las traducciones de la Reina Valera, todas, dicen para descubrir su desnudez, esa frase dice, y la repite, se está refiriendo a tener relaciones sexuales con la persona mencionada. Por ejemplo, Levítico 18:6, en la de Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, en esa traducción dice lo siguiente: ningún hombre debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella. Yo, el Señor. Y en nuestra Reina Valera 18:6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima para descubrir su desnudez. Ese descubrir su desnudez es directamente tener relaciones sexuales con la persona. A eso se refiere literalmente. Por algún motivo, los traductores de la Reina Valera han evitado esto y los traductores de la Dios habla hoy no. Los traductores de la Dios habla hoy son bastante literales en algunos aspectos que la Reina Valera 60 no lo es tanto, como este es un ejemplo, por decir algo. Estas enseñan que nadie debe casarse o tener cualquier tipo de relación sexual con sus parientes de sangre, dentro de cierto grado. Todo aquel que esté más cercano que un primo hermano está prohibido. La Biblia no prohíbe el matrimonio con primos hermanos y los más alejados.
Ante la objeción de estas leyes, forman parte del código mosaico. Algunos dicen que estas leyes forman parte del código mosaico, las de Levítico me refiero, pero dicen que por lo tanto no obligan a los cristianos a cumplirlo. La palabra responde con las siguientes consideraciones. No son leyes ceremoniales dadas solo para Israel. Dijimos que las leyes ceremoniales, cuando vimos la ley, en este mismo, nada más que estábamos a través del Zoom, vimos la ley como capítulo, y habíamos dicho que las leyes ceremoniales y las leyes civiles de los judíos habían caducado cuando Israel dejó de ser nación. O sea, en el año 70, cuando Tito Vespasiano destruyó Israel y mató a todo lo que pudo. En ese momento las leyes ceremoniales y este tipo de leyes que está dentro de las leyes civiles caducaron, pero esta respecto al matrimonio no. Entonces, por ejemplo, los gentiles son juzgados por su violación, la de Levítico 18:26, que dice no llegarse a parienta próxima. El Nuevo Testamento además considera que tiene una validez continua. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo que leímos de 1 Corintios 5:1, lo voy a volver a leer. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. O sea, eso continúa vigente y está en Levítico 18 también. Pero ya es llevado por Pablo a la actualidad. O sea, estamos ya en el nuevo pacto y corresponde al nuevo pacto, sigue siendo pecado. También lo que dice Marcos 6:18, vamos a buscar Marcos 6:18, porque Juan decía a Herodes, Juan el Bautista, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Ya estamos hablando del nuevo pacto y Juan trae lo de Levítico 18 a nuestros días, al nuevo pacto. O sea que no es que el antiguo pacto y todo lo dicho en Levítico no sea aplicable para nosotros hoy. Todo esto significa que no podemos dar por supuesto simplemente que las leyes mosaicas no nos son de aplicación. Además significa que no solo son para nosotros los 10 mandamientos, no solo son para nosotros los 10 mandamientos, eso lo estudiamos cuando estudiamos la ley. Hay algunas leyes como esta y otras tantas que aún siguen vigentes para la iglesia, que en ese tiempo no era iglesia todavía, aún. La regla sobre la que opera el Nuevo Testamento en este asunto es que las leyes del Antiguo Testamento sí nos son de aplicación, a menos que específicamente o en principios estén abolidas. Y el único que puede abolir las leyes del Nuevo Testamento para aplicarlas en el Nuevo es el hacedor del nuevo pacto, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Mientras Él no diga nada, o alguno de los apóstoles no diga nada en contrario, debemos acogernos a estas leyes, o respetarlas por lo menos. Hay ciertas cuestiones que aparecen en la Biblia acerca de la consanguinidad. ¿No se casaron los hijos de Adán con sus hermanos y hermanas? ¿No se casó Abraham, como decíamos hoy, con su hermana? En Génesis 20:12 está eso. Vamos a leerlo para tenerlo bien claro. Génesis 20:12. Y a la verdad también es mi hermana, dice Abraham, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. La respuesta a estas dos preguntas es sí. Se casaron
Adán y Eva y tuvieron relaciones, Adán y Eva con sus propios hijos, porque no había otros habitantes en la tierra. Ahora, la cuestión es la siguiente, yo le decía que a partir de Abraham en adelante se comenzaron a ver ciertas alteraciones genéticas en las personas con un grado de consanguinidad muy cercano, por lo cual se comenzó a prohibir el matrimonio dentro de ciertos parentescos muy cercanos. O sea, Abraham no podría volverse a casar con su media hermana ni nadie más cercano que un primo, o sea, hijo de un hermano. Hay ciertas cuestiones entonces como esta de Génesis 20:12 y la respuesta a estas preguntas es sí. La dificultad se resuelve si damos por supuesto que los conocidos problemas genéticos relacionados con la violación no surgieron hasta después de Abraham. Hoy hay todo tipo de desórdenes genéticos que llevan a que surjan enfermedades que no se conocían, por ejemplo, hace 50 años atrás, hoy comienzan a surgir. Y comienzan a surgir, por ejemplo, enfermedades en niños que antes ni se pensaban hasta que eran personas adultas. Por ejemplo, uno de ellos es la diabetes, la epilepsia. Hay cuestiones que en los niños hoy están apareciendo a causa de la alimentación y de otros desórdenes genéticos que van degenerando el ADN de las personas por el pecado, esto es a causa del pecado, que van haciendo que surjan enfermedades que antes no había. Razón por la cual hay que tomar con mucho más cuidado el tema del matrimonio y la consanguinidad. Con esto terminamos lo que es el matrimonio y terminamos bastante bien porque 15 minutos antes, como para que ustedes puedan hacer alguna pregunta si quieren, si se animan, porque yo creo que no es que no tengan preguntas, sino que no se animan a formularlas, pero bueno, está en ustedes, hermanos. Yo estoy aquí hasta dentro de 5 minutos más. No me pregunten de dónde sacó la mujer a Caín, ¿no? Cuando fue echado del... Igual se la doy en la respuesta si quieren. Adán vivió 900 años. En 900 años, ¿cuántos hijos se puede tener? Y bueno, de ahí sacó la mujer Caín, de uno de esos hijos de Adán. Pero bueno, hermanos, esto ha sido el matrimonio. Si tienen alguna consulta me pueden enviar un WhatsApp, ya que no se animan a formularla. Y vamos a orar para darle gracias al Señor, además de por el día que nos dio, de la verdad de su palabra. Padre nuestro, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos instruyes, nos alimentas con tu palabra, nos das claridad de pensamiento, Señor, y nos ayuda a que nuestro corazón se alinee con tu voluntad, Padre Santo. Te damos gracias por esto, te damos gracias por la salvación, te damos gloria a tu nombre y alabanza, porque solo tú la mereces, porque eres bueno, Señor, en gran manera para con nosotros que somos pecadores. Te pedimos perdón por nuestros pecados y sabemos que tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando nosotros venimos a ti en confesión, en arrepentimiento y fe, Señor, para limpiarnos, para hallar gracia para el oportuno socorro delante de tu trono celestial. Gracias, Padre, pedimos tu bendición de principio a fin de este culto, que tu palabra abunde en nosotros, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto para ponerla por práctica y que podamos ser edificados y podamos expresar una alabanza llena de alegría, de felicidad, de gozo, Señor, porque tú un día nos salvaste de la perdición. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de lo que somos, tú eres nuestro Padre Celestial. En el nombre precioso de Cristo Jesús.
Amén.